Este artículo ha sido tomado de la página Federalismo 1689 en español y se lee con el permiso del hermano Luis Torrealba. El entendimiento bautista particular del desarrollo de los pactos divinos mediante pasos adicionales por Pascal Denau. El entendimiento bautista particular del pacto de gracia. El modelo paido-bautista, un mismo pacto bajo dos administraciones. Para comprender plenamente el entendimiento bautista del pacto de gracia, es importante compararlo con la posición mayoritaria del siglo XVII de los paido-bautistas. La visión común del pacto de gracia entre los teólogos reformados desde el comienzo de la Reforma hasta finales del siglo XVII fue la noción de que era una administración respectivamente por el antiguo y nuevo pacto. Este paradigma, un pacto bajo dos administraciones, hizo que el antiguo y el nuevo pacto fueran vistos solo como dos administraciones diferentes del mismo pacto, en lugar de dos pactos diferentes en sí mismos. Esta noción estaba definitivamente arraigada en la teología reformada más amplia. La terminología de Westminster es testigo de este hecho, cuando dice este pacto, es decir, el pacto de gracia, fue administrado de manera diferente en el tiempo de la ley y en el tiempo del Evangelio. Para explicar la diferencia entre el antiguo y el nuevo pacto, los paido-bautistas reformados utilizaron una distinción fundamental entre la sustancia y la administración. En cada uno de estos pactos, esta distinción les permitió reconocer que el antiguo y el nuevo pacto eran diferentes en su forma, pero no en su sustancia. Por ejemplo, Hernán Witsius escribió en 1677: es un asunto grande que aprendamos claramente a considerar el pacto de gracia, ya sea que es en su sustancia o esencia, como ellos lo llaman, o como es propuesto en diversas maneras por Dios con respecto a las circunstancias bajo diferentes economías. Si vemos las sustancias del pacto, no es más que uno solo, y no es posible que sea de otra manera. Pero si prestamos atención a las circunstancias del pacto, fue dispensado en diversos momentos y de diversas maneras, bajo diversas economías, para la manifestación de la múltiple sabiduría de Dios. La distinción entre sustancia y circunstancia no sólo permitió a los paidos bautistas afirmar la unidad del pacto de gracia sin negar la existencia de divergencias entre los testamentos, sino que también les permitió justificar la naturaleza mixta del pueblo de Dios, compuesto tanto por los regenerados como por los no regenerados dentro del pacto de gracia. Esto es fundamental para el paido-bautismo. Al distinguir la sustancia de la administración, los paidos bautistas tenían una categoría para los no
electos dentro del pacto de gracia y por lo tanto hicieron un lugar para la posteridad natural de los creyentes. La administración externa del pacto de gracia, por lo tanto, contendría al regenerado y al no regenerado, mientras que en su sustancia interna solo contendría al regenerado o al elegido soteriológicamente. En la misma formulación, un pacto bajo dos administraciones, encontramos la distinción sustancia-circunstancia. Primero hay un pacto, sustancia invisible, bajo dos administraciones, circunstancia visible. Esta distinción está implícita en todo el federalismo paido-bautista y es fundamental para ello. Por ejemplo, William James, al discutir las diferencias entre el Antiguo y el Nuevo Pacto, utiliza esta distinción. Dice, el Nuevo Testamento es nuevo en relación con lo que existía desde el tiempo de Moisés y en relación con la promesa hecha a los padres, pero es nuevo no en esencia, sino en forma. Al distinguir entre la esencia y la forma, sustancia y administración, James limita la novedad del nuevo pacto a su forma externa, siendo su sustancia la misma que el pacto mosaico. En consecuencia, para James y sus contemporáneos paidos bautistas, existe una identidad de sustancia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Sobre la base de esta continuidad, los paidos bautistas establecieron su principio de posterioridad, por el cual los descendientes naturales de los creyentes se integran al pacto de gracia. La identidad de sustancia entre el antiguo y el nuevo pacto constituye el fundamento teológico del paidobautismo. Bajo el antiguo pacto, los descendientes naturales fueron incluidos en el pacto basado en Génesis 17, versículo 7. Si el nuevo pacto es sustancialmente idéntico al antiguo, este principio de la posterioridad debe continuar. Por ejemplo, Francis Turretin, al defender la identidad de sustancia entre el antiguo y el nuevo pacto, sobre la base de la unidad del pacto de gracia, afirmó la naturaleza perenne del principio yo seré tu Dios y el Dios de tu posterioridad después de ti. En segundo lugar, en particular, todas las partes del pacto de gracia eran iguales en ambos casos. Tal es la cláusula del pacto de Dios: será nuestro Dios y el Dios de nuestra simiente, porque como ya había sido propuesto a Abraham en Génesis capítulo 17 versículo 7 y renovado a Moisés en una visión, Éxodo capítulo 3 versículo 15, y frecuentemente en la legislación confirmada en el cautiverio y después en él, Ezequiel 36 versículo 28, así ningún otro fue propuesto en el pacto de gracia como fundamento de todas las bendiciones, tanto espirituales como celestiales. Ver Mateo capítulo 22, versículo 32 y 2 de Corintios capítulo 6, versículo 16 y Apocalipsis 21, versículo 3.
Los bautistas no negaron el principio de la posteridad natural bajo el antiguo pacto. Sin embargo, consideraron que la importación de este principio bajo el nuevo pacto era una falacia dependiente de una construcción artificial y arbitraria del pacto de gracia, y tuvieron que probar que los paidobautistas estaban equivocados al establecer una unidad de sustancia entre el antiguo y el nuevo pacto. Esto fue un gran desafío porque la unidad de la sustancia del pacto de gracia fue vista como algo evidente, algo que los bautistas también creían, y suficiente para justificar la importancia del principio del antiguo pacto de la posterioridad natural bajo el nuevo pacto, la cual fue rechazada por los bautistas.